Sandy, bienvenido al programa Vida y Salud que se transmite por señal de vida. Estamos conversando con el doctor Sandy Díaz, médico ginecostetra, azuano, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntanos. Serie 10. Serie 10, qué bueno. Siempre te veo muy activo ahí en tus reportajes sobre el COVID. Sandy, ¿y cómo está la situación de los pacientes en los hospitales con esta pandemia? Cuéntame, con el COVID y estas cosas. Bueno, ¿qué puedo decirte? A nivel de mi especialidad de ginecología y obstetricia, te puedo decir, la parte de ginecología y obstetricia no hay forma de detenerla independientemente de la magnitud de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque la paciente embarazada especialmente, tú tienes obligatoriamente que darle seguimiento. O sea, que tú tienes que verlas a pesar de que la situación de salud del mundo está complicada. En ese sentido, sentido general, no hay forma de tú detener las consultas. ¿Por qué razón? Porque el embarazo va a seguir creciendo a pesar de que haya muchos infectados. O sea, no hay forma de que tú detengas el proceso evolutivo de un embarazo. Ahora, lo que sí se puede hacer durante el chequeo del embarazo es que tú tienes que espaciar las consultas. De ahí que se debe dividir parte de una en varios procesos, empezando por cuando se inicia esa consulta, igual como un paciente normal que no tenga coronavirus, igualitamente, tú tienes que, por ejemplo, a esa paciente, en su primer sospecha de embarazo, tú tienes que hacer primera consulta. Ahora, una vez que ya tú tienes el de hacer más seriada y por lo tanto menos cantidad de consulta. Una segunda consulta sería a las 20 semanas, luego a las 28 semanas, después a las 32, a las 36 y finalmente a las 38 semanas. Si la paciente va a dar a luz de manera normal, como es lo esperado, que se supone que es lo más recomendable, porque cuando tú estás en contacto con este virus, si en dado caso tú tienes una paciente sospechosa o que ya está con un diagnóstico de coronavirus, tú tienes que evitar el contacto lo más posible con fluidos. Sí. Entonces, si en dado caso no va a ser un procedimiento de cesárea, sí, lo paciente igual como cualquier otro tipo de paciente sin coronavirus. Y digo, tienes que espaciar dichas consultas. ¿Qué otra cosa pasaría en la consulta? Que las pacientes deben ir lo menos acompañadas posible si la situación de su embarazo se lo permite. O sea que mientras menos personas van al área de consulta, más favorable es para las mismas pacientes y para el personal de salud. Okay. ¿Qué otra cosa durante la consulta? Tenemos que buscar, además de la cantidad que ya te decía, la calidad de consulta. Entonces las pacientes tienen que hacerse su analítica de rutina como se hace en cualquier embarazo y tienen que tomarse su medicación como en cualquier otro embarazo. Siempre y cuando las pacientes no sufran de ninguna otra patología, vamos a convivir con el virus de manera normal en la consulta de ginecología y obstetricia. Okay. Ahora, una vez tú terminas las consultas, que como te decía, que son garantizadas, un máximo de 6 a 7 consultas, seguiría el embarazo ya como tal. O sea, este seguimiento por semanas de ese embarazo va a conllevar, además de la poca gente que asista con la paciente, va a tener el uso obligatorio. La paciente, independientemente de que esté o no infectada del virus, debe tener el uso obligatorio de mascarilla. Claro. ¿Por qué? Porque sí, nosotros los médicos estamos expuestos día a día a este virus y la paciente no pueden llegarnos sin mascarilla porque nosotros mismos pudiéramos estar infectados y no tener síntomas. O sea, tanto el médico como la paciente o algún acompañante tiene que usar mascarilla obligatoriamente. Sería correcto que se haga siempre el lavado de manos con una duración de por lo menos 20 segundos. Y sería correcto que en el área de la consulta
está teniendo algún síntoma respiratorio, que ese paciente entonces se derive a una unidad donde se está trabajando solo con pacientes que haya sospecha de coronavirus. Ok, Sandy, tenemos muchas pacientes embarazadas con coronavirus según tu experiencia. Sí, hay igual pacientes embarazadas como que si no tenemos pandemia. O sea, la situación de salud es igual para las embarazadas, como te decía. Y más con este encierro obligatorio que tienen las familias. Además de que normalmente hay muchas pacientes y hay muchas cosas que tú tienes que dejar de hacer y otras que se te pegan por añadidura, como dice la palabra de Dios. Entonces los embarazos están mejor aumentados. Lo que sí te puedo decir que la consulta han bajado la cantidad de pacientes por el espaciamiento de las consultas y porque también se le ha sumado que tú no puedes, si tú citabas por decirte 10 pacientes, tú no puedes darte el lujo de citar 10 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con las consultas? Que muchas de las consultas se están dando, igual como en esta entrevista, de manera virtual. Que tú le recomiendas a la paciente, hágase de un esfigmomanómetro, usted le explica como médico a esa paciente cómo tomarse la presión y entonces se le toma la presión en la casa, si hay alguna alteración tú le explicas para que si en algún momento hay alguna elevación de la tensión arterial, entonces la paciente inmediatamente te avise. Pero las cantidades de pacientes son mejor más que antes. O sea que están haciendo la consulta virtual. ¿Usted me está diciendo eso? Sí, lo que sucede es que, como te decía, si tú, por ejemplo, citabas por decirte un número de 10 pacientes, para evitar el aglomeramiento de personas, entonces tú lo que haces es, si las pacientes son de bajo riesgo, tú le pones una consulta más distanciada, pero también le dice cualquier situación que usted se sienta, usted primero me puede ubicar por las redes sociales. Entonces, una vez la paciente te ubica, te contacta, si es alguna situación de su tensión arterial o si es alguna situación con su medicación o si hay alguna situación con alguna probable infección de orina o bacteriana de tipo vaginal, entonces tú le das un seguimiento que puede hacerse vía redes sociales. Es un riesgo, pero es una forma también, es un riesgo legal, pero es una forma también de tú evitar que un paciente vaya a contaminarse en una sala de consulta. Porque imagínate que tú tengas 10, 15 pacientes en una sala de espera, donde tú no sabes cómo convive cada persona en su casa y con sus vecinos. Entonces tú tienes que evitar a toda costa ser un ente propagador de virus. Y la mejor forma es tú poniendo a los pacientes a que entiendan que hay cosas que la podemos manejar con un tratamiento, con un contacto de medios sociales. Claro, señores, estamos conversando. Saludos, Andy, a los amigos televidentes que nos ven por la señal de vida, canal 34 de Claro. Este programa se transmite todos los días a las 2:30 de la tarde a través de la línea de señal de vida y la línea de Super Canal 33. Okay. Sandy, y entonces cuando tenemos que hacer los procedimientos, cuando ustedes tienen que ir a los quirófanos, hacer los procedimientos, un gran riesgo, ¿no? Sí, claro. De poder, pero me imagino que, ¿cómo ustedes la están tratando a estas pacientes? Por ejemplo, ¿pueden usar el tratamiento convencional que se está usando con los pacientes que están en aislamiento? ¿Cómo es esto? Ok, entonces, en el caso ya de que tú tengas, como te decía, te hablaba de la consulta, entonces vamos, por ejemplo, al parto y al trabajo de parto. Ajá. Una vez ya tú estás en ese trabajo de parto, como te decía, se va a manejar de manera igual que una vez ya tú en el procedimiento, sea parto o sea cesárea, como que tengan una prueba de coronavirus por PCR positiva. O sea, tú tienes que tomar las precauciones con todas las pacientes de manera igualitaria, independientemente de que la paciente esté o no infectada. Entonces, ¿qué tú tienes que ver? Porque acuérdate que hay pacientes que pulsan sin síntomas. Entonces, si tú te llevas, no tenemos siempre acceso a las pruebas en nuestro país por escasez de pruebas.
Entonces hay pacientes que te pueden llegar sin ningún síntoma o con síntomas muy leves y tú ni siquiera sospechas de que pueda ser positiva a coronavirus. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de protegerla y de protegerte tú como personal de salud? Es pensando que todas las pacientes pueden ser una probable infectada. Entonces hay que tomar las medidas con todas las pacientes como si lo fueran. Entonces tú tienes que el uso de los guantes, en vez de un guante, ponerte 2 guantes, el uso de tu traje quirúrgico con toda la protección que por ley se requieren, el lavado igual, o sea, absolutamente todo tú tienes que hacerlo como que estás frente a una paciente infectada. Ahora, una vez tú estás con esta paciente, recuerda que ya si tú tienes un diagnóstico de paciente infectada, que también vas a tomar las mismas precauciones, esas pacientes se van a manejar aún a pesar de su estado de embarazo, como se manejaría cualquier otro paciente. En este sentido podemos decir, se va a trabajar sintomáticamente. Si la paciente tiene fiebre, pues vamos a darle antipirético. Si la paciente tiene dificultad respiratoria, pues vamos a interconsultar con neumología y a tratar de que se le pongan los medicamentos correctos. O sea, es un manejo interdisciplinario y vas a hacer en base a los síntomas de cada paciente, porque unas pueden hacer síntomas leves, otras ningún síntoma, y algunas pueden incluso llegar a síntomas graves. Claro, y eso porque en sí el embarazo es de por sí el embarazo es una complicación. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? Pasa como con otras patologías que puede darse severa o no o sea, otra patología respiratoria. Por ejemplo, la influenza puede a algunas pacientes pasarle prácticamente sin muchos síntomas, pero también hay algunas que se complican. Si la paciente no tiene historia de neumonía previa, puede ser una paciente que pase sin ninguna complicación, pero si ha tenido algún evento respiratorio anterior, sea coronavirus, sea un influenza o cualquier otro tipo de patología respiratoria, va a darse el caso que algunas se van a complicar. Sí, sí, por la experiencia también nuestra en la clínica, yo he visto que eso es así. Las pacientes que cursan con influenza, o no con influenza, por ejemplo, con un derivado que es el H1N1, ¿no? Que es el que circula aquí en el país, si no es tratada a tiempo, se complica. Y te pueden caer a una unidad de cuidados intensivos. Hay otras cosas, Norvin, que me gustaría destacar. Una vez ya nosotros llegamos al final del embarazo y al parto y posparto, entonces entramos en una nueva etapa de la continuación del manejo de esa paciente, sea coronavirus positivo o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esas pacientes que van a la casa, nosotros tenemos que recomendarle, como a todos los demás pacientes, el aislamiento social. O sea, esa paciente no puede vivir como vivimos normalmente cuando no había pandemia, que todo el que quería llegaba a la casa con un regalo, que todo el que quería llegaba a ir a sacarle una foto al recién nacido. O sea, una vez ya la paciente se desembarazó en esta etapa de la pandemia, como quiera, las visitas tienen que estar restringidas. Ese recién nacido... No te escuché. ¿Las visitas? Las visitas después del parto a la casa o todavía en el hospital o la clínica antes de despacharse tienen que ser restringidas. No puede ir todo el que desee a visitar a esa paciente, a sacar fotos de ese niño, a llevar regalos, no. Esas pacientes tienen que estar aisladas porque aparte de que pueden llevarle a alguien el virus, también la paciente está en un posparto o en un postquirúrgico de una cesárea inmediato que puede infectarse. Entonces imagínate que una paciente convalescente se infecte y tenga que llevarse a un centro médico. Entonces, ¿qué es lo que se estipula en estos casos? El distanciamiento social, o sea el padre del recién nacido que le colabore, o sea una persona que se sepa que está sana, o sea la madre, pero no puede estar todo el que desee ir a visitar. En este caso también se le aconseja a la familia y al paciente que usen las redes sociales. ¿Usted quiere que le vean su bebé? Que le saquen un video como estamos nosotros ahora hablando. Tú estás en un lado y yo en otro y estamos prácticamente cerca. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja de los medios. Entonces, una vez la mujer parió, tiene que darse ese proceso también de distanciamiento social. Claro. Sandy, el virus traspasa la barrera, ¿no?
No, por el momento no se tienen O sea, el datos. bebé puede correr con un riesgo. O sea, la pregunta es la siguiente. Tengo una mamá infectada, por ejemplo, hay que hacerle una cesárea o un parto, ¿no? Eh, el producto, el niño en este caso, puede estar infectado, o sea, traspasa la barrera. Bueno, por el momento los estudios que se han hecho, que no Ajá. son muchos, empezaron desde China y se han hecho en otros países. Tú sabes que la mortalidad en algunos países es menor que la de nosotros y la casuística es poca por eso. Pero, por ejemplo, hay estudios de China, por ejemplo, hubo un estudio de 33 pacientes que tenían el coronavirus. Y esas 33 pacientes, solo un niño recién nacido fue infectado. ¿Y cuándo fue infectado ese recién nacido? Al tercer día del proceso de desembarazo. Cuando se hizo estudio al líquido amniótico, a la placenta, al exudado nasofaríngeo, en ninguna parte de esas hubo presencia del virus. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho entonces en relación a esos casos? Que el virus, el niño lo tomó cuando la mamá lo amamantaba, quizás no tuvo un momento, quizás la buena higiene, quizás no usó la mascarilla en el momento que iba a amamantarlo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en esos casos? Que independientemente que la paciente va a estar con su hijo y que se demostró que por placenta, ni por leche, ni por visión vertical del virus, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la paciente tome las precauciones del lugar. El uso correcto y siempre de mascarilla y el lavado de las manos, el lavado de los utensilios, el lavado del pezón y el seno antes de dar el seno. O sea, cada una de las medidas de higiene tiene que verse para que la madre no infecte ella directamente a su hijo. Que por lo menos hasta este momento no hay datos de que se infecte de manera vertical, gracias a Dios. O sea, no traspasa la barrera placentaria, Placentaria. ni No, la leche por el materna, momento por ejemplo, no puede infectar al bebé, ¿no? no, tampoco ni por leche materna ni por barrera placentaria, ni se ha descubierto, como te decía, en el lado de la nasofaringe. O sea Okay. que, por lo menos, gracias a Dios, los recién nacidos han tenido una gran ventaja. ¿Por qué? Porque para ellos infectarse después del desembarazo es si la madre en algún momento o un familiar que vaya a ayudarle en el cuidado manipulan algo de manera incorrecta o no se ponen la mascarilla. Ok. Sandy, tú sabes que estamos grabando así de manera informal. Realmente ya Sí. el canal está disponible. Vamos a tener un día los viernes. Te vamos a invitar para hacerlo desde el Sería canal, bueno. allá en las Sí, sí. instalaciones. Claro está, tomando todas las medidas, ¿no? Del Sí, no, distanciamiento. no, y estamos siempre a las órdenes. Es nuestro deber como personal de salud llevar la información de primera mano a la población, porque, por ejemplo, con el caso de las embarazadas, hay mucha Ajá, preocupación. Hay muchas claro. pacientes incluso que a pesar de todas las medidas que uno toma o de todas las informaciones que tú les das para que asistan a la consulta, hay pacientes que se resisten y quizás en un embarazo que tú debes tener un promedio ahora en situación de pandemia de 6 a 7 chequeos, hay pacientes que se hacen 2 o se hacen 3 Ok. porque algunas de esas pacientes tienen alguna patología previa. Por ejemplo, una paciente que aunque se ha visto que no hay ninguna exacerbación de síntomas del embarazo con otras patologías en este sentido, pero si la paciente ya tiene patología previa, como los demás pacientes sin ser embarazadas, también se complican si sufren de la presión o si sufren del azúcar. Claro que Esas sí. pacientes hay que evitar a toda costa que vayan a complicarse con el coronavirus. Entonces te Claro. digo, hay pacientes que en lugar de ir a 5, 6, 7 consultas, van a 2 o van a 3 y todo lo demás lo hacen de manera virtual y te mandan el chequeo de su presión siempre, si sufren del azúcar, te mandan el chequeo de su glicemia, todo eso realmente. Sí. Tú sabes que nos preocupa bastante que a pesar de que prácticamente comparándonos con otros países, realmente las autoridades cerraron a tiempo. Eso fue algo importante, de que pararon a tiempo, o sea, cerramos a tiempo. Pero Eso es lamentablemente tú sabes que
coincidimos con unas elecciones que no nos ayudó bastante porque coincidimos en medio de un proceso electoral y esto también nos afectó bastante, ¿no? Pero gracias a Dios que ya salimos de esto y tenemos una situación delicada que ahora en todos los casos, Sandy. Los hospitales están repletos, tenemos ya casi un 100%, Santiago está prácticamente ocupado un 100% y el Gran Santo Domingo también, y la provincia de Duarte, también en San Cristóbal y en muchos lugares, y en nuestra natal querida Asua también se han registrado unos cuantos casos. Bueno, el país entero está infectado realmente, y vemos a la población que nosotros le hacemos el llamado de que se queden en casa, que no salgan, que se laven las manos, que por favor no se aglomeren, pero las autoridades no pueden solas. O sea, yo no entiendo, realmente hemos visto de parte de la población como este llamado que se hace, pero ellos no hacen caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime. Porque realmente, por ejemplo, el Día de los Padres, la gente lo tomó como a chelcha y tú veías a la gente como que si estuvieran en una celebración. Yo no entiendo. Sí. Bueno, es que lo que te digo es que aquí las personas entienden. Sí, no, las personas aquí entienden que todo tienen que hacerle a las autoridades y no es así. La mayor defensa contra esta pandemia la tiene cada persona de manera individual. O sea, si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, que es el uso constante de mascarilla, el lavado constante de las manos, el salir a solo las cosas que sean imprescindibles, tú puedes estar seguro que nuestro país ya tuviera control absoluto de este virus. El asunto es que la gente quiere creer que el virus existe cuando le toca a su puerta, a alguien de su casa, a alguien de su familia, y ese es el gran error. Porque yo entiendo que en los primeros meses, los meses antes de las elecciones, del 5 de julio, el país tenía prácticamente controlado la situación del virus. Que mucha gente querían atacar a las autoridades de salud y al gobierno. Bueno, pero es que este es un país prácticamente político los 365 días del año. Es un país, si tú no eres de uno, eres del otro, o si eres supuestamente que no eres de ninguno, como quiera opina. Aquí la gente es política por naturaleza prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Antes del día 5 de julio, el país tenía prácticamente el control del coronavirus. Y si uno busca las estadísticas de esos meses, podemos ver que eran mínimas. Ahora, después de las elecciones, no, y la gente también de los comercios, todavía no estábamos listos para abrir. Pero la economía de este país no aguantaba más tampoco, porque hay que ponerse... No, hubo presión. Hubo presión de la parte empresarial y la misma sociedad civil también hubo presión. Porque yo te digo, la gente dice, bueno, pero que los que son chiriperos y que trabajan el día a día para comer, entonces, ¿de qué van a comer esto? Sí, yo digo, está bien, ¿de qué van a comer? Pero si tú te mueres, no comes. Entonces yo me pregunto, los que están los fines de semana, los que ven en los noticieros que detienen después del toque de queda, la mayoría no vienen de trabajar. Ayer yo estuve viendo una red social de un periódico de nuestro país. Que ahí había dos jóvenes que las detuvieron y duraron alrededor de 1 hora y algo esperando porque ellas terminen de ser llamadas a ver si alguien las sacaba de haber robado la hora del toque de queda. Entonces, mientras seamos así permisivos, no vamos a poder salir de esto. Entonces, yo entiendo, el país, las autoridades tienen que poner reglas duras. Los ciudadanos no tienen que esperar que les pongan reglas duras para cumplir, porque yo estoy seguro que en tu caso y en el mío, nosotros no hay que llamarnos la atención para quedarnos en la casa. Y yo estoy seguro que nosotros tenemos el permiso para salir por ser médicos y aún así nosotros no abusamos de ese permiso para estar saliendo. ¿Entiendes? Yo voy en mi casa, yo voy al supermercado cuando sea obligatorio. Lo demás yo salgo es por trabajo, si no, no salgo. Claro. Y lo que estoy seguro que lo haces tú y lo hacen los otros médicos. Y lo hacen los militares. Entonces, los que tú ves que no tienen corriendo también nosotros un gran riesgo, ¿no? Y aún lo hacemos porque sabemos que nosotros exponiéndonos y exponiendo a nuestras familias, porque lo correcto es que tú te quedaras en tu casa y yo también, y dijéramos, bueno, pero vamos a dejar lo irresponsable que salgan ellos,
y que hagan ellos lo que entiendan que deban hacer y nosotros nos quedamos guardados. Pero dime tú, esa no es la formación que uno tiene. Por No, más que claro. tú a veces te pone guapo, que la gente tú les aconseja y no escucha. Mira, yo escribo a diario en las redes sociales. Y Sí, óyeme, la gente le da un me gusta y la gente le pone un amén y la gente te dice muy bien, pero tú después agarras y te pones a verificar y muchas de esa gente te dicen que está bien lo que tú escribes y los llamados que tú haces de alerta para que la gente tenga control, esas mismas personas los ves tú luego haciendo videos tomando alcohol. O sí, sea, sí, es con una una falta de chelcha, una conciencia. cosa, y se han visto lugares, no, no, eso es terrible. Pero Sandy, ahora mismo Sí, sí, tenemos una situación delicada. honestamente. ¿Qué tú, qué tú le recomiendas a la población, a las autoridades? Tú como médico, No, porque mira, hemos perdido ya colegas, por ejemplo, de alto renombre, por ejemplo en Santiago, el fundador de la residencia médica, Luis José Castillo Cruz, falleció. Sí, el doctor Castillo, muy lamentable. Muy lamentable, un maestro de la medicina que querido por todos, ¿no? Entonces, también un ortopedista de Santiago, muy joven, o sea, y tenemos colegas también que están en cuidado intensivo. Hoy también falleció una doctora también, ¿no? Ajá. Hoy falleció una doctora costetra que trabajaba en el hospital Goico. Dios mío. Entonces, lo que te digo, los médicos, las enfermeras, el personal de salud, el personal de apoyo en los centros médicos, están infectándose día a día. Y es lo que te digo, uno quisiera poder quedarse en su casa y uno no puede. Entonces, es un llamado a la conciencia que le hacemos a la población en general. Es un Claro, llamado a pensar en los demás, es un llamado a pensar en su propia familia, porque cada vez que tú sales, aunque tú entiendas que estás sano, tú puedes estar infectado. Y cuando tú claro. llegas a la casa, que te reciben tus hijos o que te reciben tus padres o tus abuelos o alguien de tu casa, Sí, a esa persona indefensa que no está creyendo que va a enfermarse del virus, tú le vas a llevar el virus. Entonces sería penoso que por uno estar imprudentemente en la calle, no tomando las medidas que son establecidas en el mundo entero, entonces tú agarres y le haga daño a tu familia o a los claro, allegados tuyos. O en el caso de nosotros, a nosotros mismos como médicos, que una persona nos lleve el virus por andar responsable. claro, claro. Claro, no, no, es bastante difícil. Hacemos un llamado por aquí también a que, por favor, se estén tranquilos, que si no van a hacer nada importante, que se queden en la casa. Ya se lo hemos dicho cuántas veces, artistas, Nosotros estamos ahí a pecho abierto esperando que Dios nos libre, porque a veces aún con todo y el traje y el uso de las precauciones, uno se infecta. Yo tengo compañeros que posiblemente algunos tú los conozcas que se infectaron en claro, momentos de claro, trabajo, que se infectaron en momentos de trabajo y han claro, estado promotoras de salud también que hemos tenido que así estar mismo, tratándola, que han caído en esto también, que se han así infectado. mismo, sí, eso es así. Entonces se infectan ellas, infectan al hijo, infectan al papá, infectan a la mamá y hacen una cadena que es interminable. La gente tiene que entender Así esto, es. ¿no? ¿Eh? Por eso insisto, el llamado a la población es a que se quede en su casa y si obligatoriamente usted tiene que salir porque no puede postergar esa salida porque tiene un compromiso impostergable, entonces use las medidas de seguridad. Claro, Trate, si usted no tiene vehículo privado, usted tiene que ir en un carro público, exíjale a ese chofer de carro público que no puede montar más de 3 personas en ese vehículo y que todos tienen que tener la mascarilla. Ahora, inmediatamente usted llegue a su destino, trate de lavarse las manos. La mascarilla no se la quite de la nariz y la boca, porque ahora tenemos una moda con las mascarillas. Las personas se la ponen debajo del mentón. ¿Qué sí, sí, sentido tiene la mascarilla si no está cubriendo la boca y la nariz? Que lo exactamente. ideal es que todos andemos hasta con una gafa. Claro, y los En mi lentes, caso yo ando, el yo lente uso plástico. lentes, sí, yo uso lentes recetados y encima de los lentes, yo saliendo, yo me pongo una mascarilla facial. Mira este lente, Sí, o sea, el lente es así, plástico y también la así mascarilla para que los amigos televidentes vean de que tienen que cubrirse porque se ha demostrado también que el virus penetra por la conjuntiva del ojo, ¿no? eso es así, eso es así. Eh, entonces, pero tenemos, Sandy, hay una proyección. El doctor José Joaquín Puello ha hablado
de que en el país pueden haber unos 7.000 muertos. O sea, y no le prestamos atención a esto y la gente no entiende, termina de entender que tiene que quedarse tranquila, de que no se esté moviendo tanto, de que podemos tener una proyección de 7.000 infectados, muertes en el país. O sea, de proyecciones que se han hecho según estudios que se han dado, eso es mucho. Estamos hablando casi de cuántos habitantes podrían estar infectados si estamos hablando de 7.000 muertos. Eso es mucho. Ya tenemos 1.000 y pico, ¿no? 1.100 y tantos ya, eso es mucho, ¿no? No se escuchó. Que tenemos ya más de 1.000 muertos, Sandy, aquí en el país. O sea, una isla. Estamos hablando que es mucho ya, ¿no? Hay más de 1.000 muertos en nuestro país. Yo no sé si ponerme de acuerdo con el maestro José Joaquín Puello con relación a la cantidad de muertos que vaya a haber, pero lo que sí te puedo decir es que el 90%, 95% de la población dominicana posiblemente se va a infectar del coronavirus. Y si la cantidad de muertes no es mayor, te puedo decir que es porque la población generalmente en nuestro país es joven. Y la mayoría de personas no sufren de alguna patología previo a esta pandemia. Pero de lo contrario, aquí hubiera más muertes, porque realmente la gente no ha tomado medidas de precaución, no ha obedecido lo que ha impuesto las autoridades de salud. Entonces, cuando tú tienes una población que no obedece, cuando tú tienes una población que actúa de manera irresponsable, te digo, yo entiendo que la cantidad de muertos, que siempre son muchos, porque hasta una persona que se muere es mucho, claro. Yo entiendo que para la irresponsabilidad con que se ha manejado nuestra ciudadanía, hay todavía pocos muertos. Pero lo que queremos es llevarle ese mensaje de conciencia a la gente, que no vean que pudimos llegar a 7.000, que piense que el que se va a morir y es un solo es usted. Cada vez que tú piensas que el que te vas a enfermar y te vas a morir es tú, o alguien de tu casa, tú vas a encontrar que la cantidad de muertos son muchos. Claro. Una vez yo vi un video de una persona que le preguntaban precisamente por el COVID, antes lo habían hecho con otra patología, le preguntaban a esa persona, ¿cuántas personas usted piensa que deben morir por el coronavirus en nuestra ciudad? Y él decía, bueno, yo pudiera decir alrededor de 70, dijo él. Entonces le dijeron, está bien, ¿usted cree que 70 es un número justo para que se mueran? Con eso estamos bien para las estadísticas y para el mundo. Le digo, sí, yo creo que ahí estamos bien. Pues a esa persona agarraron y le buscaron toda su familia, que eran alrededor de 70, 75 personas. Cuando él vio que venían sus hijos, su madre, sus hermanos, sus abuelos, sus primos y parte de sus amigos, el joven empezó a llorar. Y él dijo, no, 70 es demasiado. Entonces le preguntaron, ¿cuánto tú crees que se deben morir de esos que vinieron? Él dijo, no, el número ideal es 0. Entonces, eso es una gran lección. Cuando tú agarras y piensas que el que se va a morir próximamente eres tú, o alguien de tu casa, o alguien de tu familia o de tu entorno, entonces yo creo que tú debes actuar con más responsabilidad. Claro. Por ejemplo, en nuestro pueblo de Azua, sí. Yo veo en Azua, sé que en otro pueblo lo verán, uno pasará mándale un mensaje a los azuanos por aquí. Por favor, uno como azuano busca las cosas que pasan en su pueblo, no es que tú te fijes en las demás provincias, y nosotros que vivimos aquí en Santo Domingo, pero cada vez que yo veo a Azua, yo digo, ¿cómo es posible que la juventud esté tomando este virus a la ligera? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente del pueblo nuestro? Que tomen conciencia, que piensen que el próximo que puede infectarse y luego posiblemente fallecer es él mismo. O sea, piensen usted. Yo me imagino, mira, yo por ejemplo, pasó el Día de los Padres, yo no bajé al pueblo nuestro. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo, yo no puedo, si yo estoy trabajando medicina, en contacto con personas posiblemente infectadas, que hacer, pero recogidos. Yo no puedo llevarle a mis padres que tienen más de 60 años, 70 años, llevarle yo una enfermedad.
No, 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 Entonces, ese claro. es mi llamado, especialmente a la juventud de Asua. Usted no necesita, juventud, que a usted lo encierren. Usted no necesita que haya toque de queda. Usted no necesita que a usted lo tomen preso ni le llamen la atención. Piense que la próxima persona a infectarse y la próxima posible víctima y muerte en este virus es usted. Cuando usted Claro. piense así, yo estoy seguro que usted no va a salir a la calle de manera irresponsable. Y como Claro. te digo, si tienes que salir, vas a tomar las medidas de precaución. Sandy, muchas gracias. Señores, estuvimos conversando con el doctor Sandy Díaz Agramonte, médico ginecobstetra, amigo, muchos años con Pueblano. Y de verdad, Sandy, muchas gracias por las orientaciones que le ha dado a los amigos televidentes en este tiempo de coronavirus y realmente a las embarazadas, ¿no? En este caso. No, Este no, programa, Alvin, la gracia realmente te la doy a ti por permitirme llegar a la población de nuestro país en este canal y en este programa de tanta trayectoria y claro, que la gente lo sigue. Yo gracias. mismo lo sigo en las redes sociales, realmente me siento agradecido de tu parte por invitarme y sabes que puedes contar conmigo siempre y recalcarle a la población, de manera especial a la población de mujeres embarazadas, a Ajá, que continúen tomando las precauciones de lugar, que a pesar de que su recién nacido por el momento no reciben el virus de manera placentaria ni por la leche materna, que por lo menos que tomen las precauciones una vez tengan el desembarazo, que usen su mascarilla, que se laven las manos, que no perdan tantas visitas. Y al pueblo en sentido general, le hago el mismo llamado a que tomen las medidas de precaución y que no sea necesario que las autoridades civiles, militares tengan que llamarle la atención, que esta pandemia, la vacuna somos nosotros cuando tomamos control de las cosas que hacemos. bueno, De verdad que muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, bendiciones. Sandy. Que Dios te bendiga. Me saludo a la familia y muchas gracias, amigos Amén, televidentes. amén. Muchas gracias, Norvin, y feliz tarde. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Bye bye. Amén. Amén igual. Bye, bye.